El 1 de diciembre de cada año celebramos el Día del Locutor Hondureño. Y en esta ocasión traemos una pequeña entrevista con una gran trayectoria de uno de los locutores de la zona sur de Choluteca. Y nos referimos al gran César Ochoa. César, gracias por haber atendido nuestro llamado a conocer un poco de su vida, su trayectoria en lo que es el medio de comunicación y sobre todo en la locución. Muy buenas, estimado Pedro Turcio. Agradezco la oportunidad que me está dando para expresarme a través de lo que es Petu Radio, e igualmente a los espectadores en cuanto a lo que es esta entrevista, en cuanto a lo que se aproxima el 1 de diciembre, o sea, el 1 de diciembre, el Día de Interamericano del Locutor. César, queremos conocer su vida, su trayectoria en lo que es la radio. ¿Cuándo nace César Ochoa y dónde nació? Bueno, aquí en Emisoras Unidas, hace 28 años, mi estimado. Me acuerdo un 1 de octubre de 1991, donde en aquel entonces apenas tenía 19 años. Me acuerdo que aquí, yo vivo cerca de aquí, de lo que es Emisoras Unidas, y aquí venía a observar a locutores de aquella época, de 1970, como es David Pastrana, un maestro de locución, donde él me dio la oportunidad, porque cuando yo escuchaba locutores de aquella época, como también una de las radios, también Radio Ferguson, que estaba Malcolm Sandoval, en aquel entonces escuchaba bastante a él también, ¿verdad? En cuanto a lo que es un formato de música de inglés, clásicos de inglés, en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces eso me emocionó bastante. Y entonces me gustaría estar en una radio, decían. En aquel entonces con el cipote. Entonces tuve la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a estos locutores y escucharlos también. Y entonces así fue el corazoncito que tenía para ingresar a un medio de comunicación. Y fue un proceso bastante largo como para que le dieran la oportunidad ya de estar en controles o al mismo tiempo también hizo la locución. No, primeramente tuve que hacer mandaditos a ellos. Entonces ellos me iban agarrando confianza y bueno, sentía que quería aprender. Lo primero que ellos me dijeron, de la noche a la mañana, ser locutor. Lo que debes aprender es a operar la consola. En aquel entonces eran discos de 45 revoluciones y de 78. Eran como agujas. Entonces, cartuchos también en aquel entonces. Y así me gustaba, me enseñaron a operar primero, no directamente a la locución. Y entonces me decían, lee bastante, que eso es, que después te vamos a dar la oportunidad de ir al micrófono. Entonces yo, su servidor, arruiné 3 grabadoras en mi casa, leyendo periódico, imitando locutores y así, sucesivamente, ¿verdad? Eso fue lo que, en mis primeros pininos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la práctica. En cuanto a locución es otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardó para que ya usted estuviera en lo que es en controles y locutando? ¿Cuánto tiempo se llevó ese proceso? Son 6 meses. 6 meses. Ellos me dieron la oportunidad de expresarme. Pero usted sabe, los primeros pasos, los nervios, me atacaron. Entonces ellos me decían, cálmese, tranquilo, o sea, que tuvieron calma conmigo, y eso es un proceso, después se va a perder el miedo. En ese entonces los muchachos que ya tenían bastante tiempo de estar en la locución le apoyaron, le dieron consejos. ¿No hubo algún cierto egoísmo entonces? No, conmigo prácticamente no fue así. Ellos me apoyaron bastante, me dieron
O sea que no se pusieron a reír cuando yo fallaba, cuando mi dicción era mala, ¿va? Algunas pronunciaciones que no la hacía bien. Ellos me decían que tenía que usar un lápiz para pronunciar bien, ¿no? Y así yo también les hacía caso a ellos, ¿verdad? Locutor de experiencias, que uno hay que hacer caso a eso es lo que les digo a los jóvenes que están incursionando en los medios de comunicación, que esto es pura práctica. Hay que practicar, hay que saber la entonación, la inflexión de voz y la impostación de voz también, ¿verdad? Que eso es importante. ¿Usted tuvo algún mentor en especial, alguien, una persona, un locutor que estuviera al par suyo? Un maestro que todavía ya no está en medios de comunicación, pero sí está en pirifoneo, que se llama David Pastrana, que ustedes lo han escuchado por ahí. Ese es mi maestro, que él fue que me dio la oportunidad de estarme enseñando, corrigiéndome en cuanto a lo que es la lectura, y así él me dio la oportunidad cuando él tenía que ir a la cervecería hondureña en cuanto a animaciones de pirifoneo, entonces me dejaba a mí. Entonces después él me enseñó bastante y me estaba escuchando a él y entonces me corregía. Cada vez que me escuchaba él me corregía. ¿Usted cree que a esta fecha de su inicio en la locución, a este tiempo, ha habido algún cambio en lo que es el formato de la radio? Claro, hoy la innovación, la tecnología, hay que estar innovándose. Los formatos de las radios, y hoy en día, ¿verdad? Yo les doy a conocer a todos los que quieran trabajar en medios de comunicación que hay que estar siempre a la expectativa, ¿verdad? En cuanto a los cambios tecnológicos que hay, y hay que prepararse, hay que estudiar, no solamente solo de hablar por hablar, hay que estudiar, hay que informarse, hay que estar siempre al día de la noticia, tanto hay que saber de todo un poco, de deporte, de música, de noticias y todo lo relacionado a lo que es la información. La tecnología ha venido a facilitar lo que es la locución, principalmente en operadores. Como usted dijo antes, se utilizaban cartuchos, discos, ahora se utilizan un sinfín de software, donde la música se mete, lo que se ingresa a la computadora y se utiliza el software. Ya no es como antes. Así es. En cuanto a eso, también en cuanto a los locutores de experiencias, se han retirado porque ya algunos se han quedado, como dicen por ahí, rezagados porque no han continuado por ahí, ¿verdad? Estudiando, aprendiendo más de lo que es la tecnología, y eso ha mermado también. Y también las empresas ahora ya buscan más jóvenes, ¿verdad? Que por 4 horas, ya no los tienen por tiempo completo. Y entonces eso ha venido también a que otros locutores busquen otro medio de subsistencia. ¿Se puede vivir de la locución, mantener una familia? Lamentablemente los medios de comunicación a nivel de la zona sur del país no dan lo que debía pagar, ¿verdad? Y entonces eso tiene que tener otras fuentes. Uno, ¿verdad? Para subsistir, ¿verdad? En cuanto a mantener una familia. Esto es un medio de comunicación, ¿verdad? Que solamente es para que motivarse, para que los jóvenes se preparen. Si el joven quiere estudiar, que estudie, ¿verdad? Y prepararse a hacerse profesional. Otros, si no tienen la oportunidad de estudiar, entonces de prepararse técnicamente. Y siempre, si le gusta la locución, siempre estudiar. Según su experiencia, César, en estos tiempos hay muchas personas que quisieran incursionar en la locución. ¿Cuál sería ese consejo que usted le daría con su experiencia? Bueno, se siente que quiere estar en una radio solo porque lo escuchen y no se prepara, yo les digo que no. Pero si realmente se prepara, si practica, lee bastante, si se informa y tenga creatividad, entonces éntrele al medio de comunicación, porque esto es preparación. Hoy en día hasta jóvenes universitarios ya están ingresando a los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque ellos están estudiando y entonces ellos quieren ya no depender de su papá, sino que ellos quieren tener
ingreso, ¿verdad? Para estar en una universidad o bien en una parte técnica. ¿Usted cree que sea necesario que en Honduras la locución sea una carrera universitaria o que cada cierto tiempo se estén dando talleres para locutores? Porque hoy en día podemos escuchar que los jóvenes, más que todo, que están frente a un micrófono, una radio, gritan. ¿Cómo es la locución? ¿Cómo hacer la locución? Y si es necesario que se capaciten haciendo talleres de locución. Bueno, la locución es natural. La locución debe ser una creatividad, una forma de expresarse, de sentir a la audiencia, a los oyentes. Debemos de tener una preparación. Realmente los jóvenes deben de prepararse antes de irse a un micrófono, porque no solamente es hablar por hablar, sino hay que saber de un tema específico o de un género de los artistas, que uno hay que saber de los artistas, de la biografía de los artistas. Todo esto debe de estudiar. Entonces, si usted no estudia, no sabe de esto, hasta hoy en día, ¿verdad? El Internet, el Google, bueno, YouTube tiene todas las facilidades de estudiar. No solamente porque no hayan escuelas. Claro que necesitamos escuelas, así como en la República de El Salvador, que estudian. Todos los locutores son estudiosos. Algunos son preparados universitarios, otros no, pero sí reciben cursos bastante de locución. ¿Es importante tener una bonita voz para ser locutor? Hoy en día no es tan importante. Lo importante, ¿verdad?, es saber la entonación, de tener un timbre, ¿verdad?, que usted tiene que educarla. La voz hay que educarla. Puede ser, ¿sabe? Hay todo tipo de voces. Puede ser dinámica, puede ser aguda, pero tiene que manejar. Hoy no hay que impostar. Para impostar o entonar la voz solamente es para locutores de comerciales, que hay que saber grabar el jingles, hay que saber de dinámicas. Pero en cuanto a la locución, animar música, eso es de llevarse del público, interactuar con el público, dialogar con el público. Eso es importante, saber de música, saber qué es lo que quiere la audiencia, de entretener, de informar. Eso es lo que deben ser la locución en cuanto a lo que es, ¿verdad?, interactuar con lo que es la programación con el público. Para finalizar, César, ¿algún mensaje para todos los locutores? Ya que este 1 de diciembre, como dijimos al inicio, celebramos el Día del Locutor Hondureño. Bueno, en cuanto a mi mensaje es a los jóvenes, que si usted quiere incursionar en la locución, debe de practicar bastante, de leer, de informarse y de ser natural. No de impostar mucho la voz, sino que debe de tener, ¿verdad?, su voz natural. Y en cuanto a eso, las técnicas debemos de paulatinamente se debe de estudiar. Eso es lo que digo, y que sigan adelante. Felicidades a todos los locutores a nivel nacional, especialmente a los de la zona sur del país, a través de PETU Radio. Muchas gracias, César. Esperamos una próxima entrevista, ¿verdad? Bien, agradecemos, como dijimos, a César Ochoa, locutor desde hace muchos años, por esta entrevista y conocer parte de su trayectoria en lo que es la locución. Agradecemos a Nelson Maldonado en cámara, aquí en micrófono, Pedro Turcios, PETU.